¿Dónde preferís vivir? ¿En Afganistán, que es uno de los países más igualitarios del mundo e igual en la pobreza? ¿O en Estados Unidos, que es mucho más desigual? ¿Os imagináis un mundo en el que se haya curado la ceguera, la sordera, los tipos de cáncer más agresivos, las enfermedades más degenerativas como el Alzheimer o las enfermedades extrañas genéticas? No tenéis que imaginarlo, no es ciencia ficción, no tenéis que ir a ninguna película. Todo esto ha sucedido ya. Los gobernantes y los medios de comunicación han conseguido que se meta este virus entre nosotros, en que lo que veamos todo como si fuéramos forofos de fútbol, en el que piensa distinto de nosotros no solamente piensa distinto de nosotros, sino que es una persona malvada y por tanto no le podemos escuchar, no le podemos hacer caso y le tenemos que ridiculizar para que nadie le escuche, le tenemos que censurar, tenemos que acallar lo que dice y nosotros por supuesto nunca vamos a leer, ni escuchar, ni mirar nada que vaya en contra de lo que pensamos. Yo estoy seguro que todos habéis visto a esta gente que vende productos y lo primero que te dice es no, pero yo no quiero ganar mucho dinero con eso y solamente tal. ¿Cómo que no quieres ganar mucho dinero? O sea, si es tu hobby lo puedo entender, pero si tú te vas a dedicar tu vida y tu esfuerzo a ese producto, a ese servicio, ¿cómo me dices que no quieres ganar dinero? ¿Y por qué a la gente le gusta escuchar que no vas a ganar dinero? Y eso es lo que tienen que entender los jóvenes, que tienen toda la vida por delante, que dejen de quejarse y dejen de ver el futuro como algo negativo, cuando el futuro depende de ellos y lo pueden arreglar porque tienen todo el tiempo para ello. Bienvenidos todos a Gran Reset, y a pesar de lo que dicen los titulares de prensa, vivimos la época más próspera, más pacífica y con más progreso de la historia de la humanidad. Esto no lo digo yo, esto lo dice Steven Pinker, psicólogo estadounidense, escritor, conferenciante de talla mundial y autor de libros tan maravillosos como La Tabula Rasa o En defensa de la Ilustración. Desgraciadamente este no es el mensaje que suele calar. El mensaje que cala es el de no hay esperanza, quiero que sientas pánico, quiero que tengas el mismo miedo que tengo yo todos los días. Esto lo dijo Greta Thunberg, además en dos ocasiones, la primera en el Foro Económico de Davos en 2019 y posteriormente lo repitió en el Parlamento Europeo, lo que para mí puede ser uno de los episodios más vergonzantes y más tristes de nuestra historia reciente. Porque hombres hechos y derechos que supuestamente están gobernando y gobernando para nuestro bien, empezaron a escuchar a una niña que debería estar estudiando en el colegio con problemas mentales diagnosticados y totalmente dominada por lobbies de presión. Antes de comentaros por qué Steven Pinker tiene razón y no tiene Greta Thunberg, y por qué vivimos ciertamente y sin ningún tipo de discusión en el mejor momento de la historia de la humanidad, voy a contarte un secreto. Esta conferencia ha nacido ya con muchos problemas. Ha nacido con una cantidad de odio absolutamente indescriptible. Y soy plenamente consciente que fuera de los que estéis aquí y de los que lo vayáis a escuchar en diferido, nadie va a creer en este mensaje, nadie va a creer en el mensaje de que todo va bien. Y lo sé porque cuando empecé a anunciarla en redes sociales, empezaron a caerme toda serie de comentarios súper negativos porque no les gustaba lo que les estaba diciendo. La mayoría de los argumentos que me echaban en cara eran, por un lado, uno, que es que vivo en Zúrich y por tanto tengo el síndrome de la ventana, es decir, yo miro por mi ventana, lo veo todo maravilloso y entonces pienso que el mundo es maravilloso. El segundo es que vengo de un origen privilegiado, que tampoco sé cómo lo saben porque esa gente que me lo dice no me conoce de nada y no sabe lo que he tenido que hacer, lo que he tenido que pasar para llegar hasta donde estoy. Y el tercero es un clásico de la superioridad moral en el que me invitaban a formarme más o a leer más. Yo creo que hay una máxima que cada persona que te dice que tienes que leer más es porque ha leído poco. Ninguno de esos argumentos es válido, son todos argumentos que lo que llamaríamos falacia ad hominem, ¿no? Están intentando desacreditarme a mí como persona y de esa manera desacreditan mis argumentos. Nadie de ellos sabe lo que he hecho, lo que no he hecho, las lecturas que tengo, las que no tengo, cómo me he formado, o si simplemente sí que he leído todos esos libros que ellos creen que debo leer y tengo una opinión diferente. Y además es que da igual mi origen, mi estrato social y da igual dónde vivo. Lo importante son los hechos que no son absolutamente incomprensibles, son irrefutables y son muy claros. De hecho,
Vamos a empezar a diferenciar y hablar de estas dos narrativas, de estas dos visiones que hay en el mundo, la mayoritaria de que todo es una porquería y va cada vez peor, y la verdadera y la que deberíamos tener, que es la de que el mundo es maravilloso. Hablemos de los datos, hablemos de los hechos. Empecemos, por ejemplo, con la esperanza de vida. En el año 1820 la esperanza de vida mundial era de 30 años. Tratar de asumir este dato. 30 años era la esperanza de vida, con lo cual mucha gente no llegaba siquiera a la adolescencia. En el año 2021 la esperanza de vida mundial es de 71 años y está subiendo. Hay en muchos países, por ejemplo en el que yo vengo, España, en el que la esperanza de vida es superior a los 85 años y ya tenemos zonas azules, esas zonas que por ciertas razones socioeconómicos, también geográficos, etcétera, la esperanza de vida de esos sitios es mayor a los 100 años, por ejemplo en la isla Okinawa de Japón. De hecho, estamos muy cerca de llegar a la velocidad de escape de la esperanza de vida. ¿Eso qué significa? Significa que hoy en día, por cada año que vivimos, ganamos 0,6 años de esperanza de vida, algo más de medio año. Dentro de muy poco, y gracias a los avances médicos y los avances en biomedicina que ya se están produciendo y que luego comentaré, llegaremos a la velocidad de escape. Es decir, por cada año que vivamos, tendremos una esperanza de vida de más de un año adicional, lo que permitirá que superemos los 100, los 150 y los 200 años de manera muy fácil. Si eso es una buena o mala noticia, lo dejo a cada uno que piense, pero es una cosa que va a suceder. Vamos a hablar también de la pobreza. En el siglo XIX, en el año 1800, también más del 80% de la población mundial estaba por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, que no cubrían sus necesidades básicas alimenticias y que apenas podían subsistir. Hoy en día, la pobreza en todo el mundo es menor al 4%. ¿Cómo hemos conseguido erradicar esta pobreza? Con uno de los mejores inventos de la historia de la humanidad, como es el sistema capitalista. No es una casualidad que a partir del año 1800 la pobreza caiga de manera extrema, que a lo largo de la historia haya sido una línea plana y a partir del 1800 caiga de manera masiva. Ese es el momento en que nace el sistema capitalista y empieza a imponerse en todo el mundo. Y funciona tan bien porque está perfectamente alineado a los incentivos humanos, a la forma de pensar del ser humano y a cómo le gusta progresar. Con lo cual deberíamos alegrarnos de haber inventado un sistema tan poderoso que sigue hoy en día dando frutos y que ha sido la mejor herramienta para poder reducir la pobreza en todo el mundo. Hablemos de otro tema increíblemente importante para todos nosotros, como es el tema de los hijos, la mortalidad infantil. En el siglo XIX, ni siquiera el 40% de los niños llegaban a cumplir 5 años de edad. Esto que decimos ahora de que los padres no deberíamos nunca enterrar a nuestros hijos es un tema moderno, es un tema de nuestros tiempos. En nuestros ancestros era el pan nuestro de cada día. Una de las razones por las que la gente tenía 5, 6, 7 años y había una supernatalidad en aquella época era sencillamente porque sus hijos se morían. La otra razón, por cierto, era que los necesitaban como mano de obra. Se necesitaba mucha gente dentro de la familia para trabajar porque el nivel de vida era de subsistencia. En el año 1800, el 90% de la población de Estados Unidos eran granjeros. Y eran granjeros que apenas tenían para comer, que un año de mala cosecha era una noticia absolutamente horrible y por eso necesitaban muchas personas a su cargo. Hoy en día, gracias a muchos avances en muchos sentidos, sociales, económicos, no tenemos tantos hijos y el problema que empezamos a tener, sobre todo en Occidente, es de natalidad y no de lo contrario. Si piensas en revoluciones enormes, una de las mayores que ha habido en toda la historia es la de la revolución agrícola, cuando empezaron las máquinas y toda esa gente dejó de ser granjero para empezar a trabajar en otros sectores. De hecho, hoy en día menos del 10% de la población americana trabaja en las granjas. Esto te lo dejo como apunte para que lo pienses más adelante cuando hablemos de revoluciones tecnológicas increíbles como el de la inteligencia artificial, que a mucha gente le asusta porque cree que se va a quedar sin trabajo. Si no sucedió con la revolución agrícola, te aseguro que no va a suceder ahora. ¿Qué pensamos, por ejemplo, del nivel de educación, del alfabetismo? Pues de nuevo,
En el siglo XIX, sobre el año 1800, apenas el 16% de la población mundial sabía leer y escribir. Hoy en día, más del 86% de todo el mundo está alfabetizada y en los jóvenes es el 91%. Nunca hemos tenido una educación tan grande y tan expandida por todo el globo. También los siglos anteriores son siglos de hambre. En el siglo XIX, solamente una epidemia de peste y de hambruna gigante que produjo por una serie de malas cosechas provocó que solamente en la India murieran más de 5 millones de personas. Hoy en día, menos del 9% de toda la población mundial tiene un problema de obesidad. Es más fácil hoy que mueras por estar obeso, por comer demasiadas calorías, que por hambre. La mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad son problemas de ricos, como veremos a lo largo de esta charla. Y deberíamos congratularnos por ellos, porque eso significa que el ser humano ha llegado a alcanzar unas cotas absolutamente inimaginables. Llegamos a un punto culminante de los datos que indican que vivimos un mundo increíble, como es el tema de la medicina, los avances médicos. Hasta hace apenas 150 años, enfermedades como la viruela, la tuberculosis y muchas otras, como la peste negra, etc., eran enfermedades mortales e incurables. De hecho, según la Universidad de Harvard, la mayor tecnología del siglo XIX en términos de medicina eran las sangrías. El mejor médico del pueblo era el que te ponía más sanguijuelas y lograba sacarte más sangre en el menor tiempo posible. Y la segunda tecnología más novedosa y que se empeñaban más los médicos en controlar eran las amputaciones, por supuesto sin anestesia. Se devanaban los sesos en crear herramientas que te pudieran separar el músculo rápido y cerrar el hueso en el menor tiempo posible para que no te desangres. Son cosas que hoy nos parecen bárbaras. Gracias a todos los avances en medicina, en los hospitales, en sanidad, todas estas enfermedades como la viruela, como la tuberculosis, como la peste, están dejadas atrás y muchas otras también vamos a ver cómo van a desaparecer. Todo gracias, sobre todo, a la revolución genética que estamos ya viviendo y que cada vez va a ser más evidente. Estamos muy cerca de conseguir entrar en lo que se llama la medicina atómica, la medicina más pequeña que ataca nuestras células de una manera más directa, y además la vamos a combinar con edición genética, de tal manera que vamos a poder diseñar fármacos específicos para cada uno de los casos y para cada una de las dolencias. De hecho, el paradigma de la medicina va a cambiar totalmente. En los siglos anteriores vivíamos o disfrutábamos, digamos, de una medicina paliativa. La gente enfermaba, no se podía controlar, tenía una de estas enfermedades o tenía una necesidad de una amputación y el médico lo único que podía hacer era tratar de controlarla de la mejor manera posible y tratar de quitarle el dolor. En el siglo XX hemos pasado a una medicina curativa, una medicina en la que hemos conseguido, incluso en enfermedades muy graves como cánceres y como otras, poder curarlas, y si no podemos curarlas, poder extender la esperanza de vida de los pacientes y su calidad de vida de manera enorme. Ahora vamos a dar un salto más hacia otra frontera, hacia la frontera de la medicina preventiva. Vamos a evitar que la gente enferme. Por eso tantos relojes inteligentes, tantos digamos aparatos incluso que ponemos en nuestro cuerpo para poder controlar la glucosa, para poder controlar la tensión, para poder controlar el ritmo cardíaco en tiempo real, porque eso nos va a poder permitir tener los datos y tener acceso a la información y a poder actuar mucho más rápido para que podamos prevenir incluso que entremos en alguna enfermedad. Y eso va a cambiar todo porque vamos a poder vivir mucho más tiempo y con una calidad de vida muchísimo mayor. Piensa esto. ¿Cuánto cuesta arreglar algo barato? Un reloj Casio, por ejemplo. Cuesta muy poco porque realmente las componentes de los que está hecho son muy baratos. Ahora piénsalo en tu cuerpo. ¿Cuánto cuesta un cuerpo? ¿Cuánto cuesta el ser humano? Estamos hechos y compuestos de los materiales más abundantes del universo. Somos un 65% oxígeno, un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno y un 3% de nitrógeno, que son
como digo, son objetos químicos, son moléculas que abundan en el universo y que son muy fáciles. De hecho, un cuerpo humano apenas cuesta $100 en materiales. Por supuesto que somos mucho más que nuestro cuerpo, tenemos una inteligencia, tenemos una mentalidad, los que somos creyentes pensamos en el alma, hay muchas más cosas, pero lo que nos atañe, que es el tema de curar nuestro cuerpo, realmente son materiales muy básicos, muy sencillos, que son muy baratos y por tanto va a ser muy fácil encontrar soluciones específicas para cada una de las dolencias que estamos teniendo. ¿Os imagináis un mundo en el que se haya curado la ceguera, la sordera, los tipos de cáncer más agresivos, las enfermedades más degenerativas como el Alzheimer o las enfermedades extrañas genéticas? No tenéis que imaginarlo, no es ciencia ficción, no tenéis que ir a ninguna película. Todo esto ha sucedido ya en años recientes. Por ejemplo, el caso del dublinés, que en el año 2024, el año pasado, se quedó ciego y con una sola inyección en la que le metieron una enzima que controla la producción de los ojos, ha vuelto a ver. O el caso del grupo de trabajo de unos niños infantiles en Londres que nacieron sordos y gracias también a una inyección genética adaptada a su ADN, han conseguido en menos de 10 meses volver a escuchar, volver a canturrear y empezar a jugar por sí mismos. Hay otros tratamientos enfocados a los cánceres más agresivos, como es el cáncer de páncreas, el cáncer de piel, el cáncer de pulmón o cáncer de mama, que han logrado reducir la mortalidad en un 50%. Pensad lo que significa eso. Lo que antes era una sentencia de muerte, ahora con una simple inyección va a poder curarse. Estoy seguro que no habéis escuchado nada de esto porque los medios de comunicación no lo publicitan y no quieren que la gente lo sepa, pero son hechos reales. Al igual que el grupo de 5.000 mujeres a las que les hicieron un tratamiento contra el VIH y fue tan bueno que pararon el experimento, pararon el tratamiento para ponerse a comercializar directamente en África. Hay miles de estos casos, cada vez será más evidente y cada vez será más difícil ocultar la verdad, que vivimos ante una de las mayores revoluciones y con mayor impacto en nuestras vidas, como es el de la biotecnología y el de los avances médicos. Decidme una cosa, ¿vosotros pensáis de verdad que las medicinas del futuro se van a producir en la Tierra? Tenéis que mirar el cielo. Tenéis que volver a releer la Biblia cuando decía el maná caído del cielo, porque literalmente las medicinas del futuro van a caer del cielo. Hoy en día ya hay orbitando alrededor de la Tierra, junto con la Estación Espacial Internacional, fábricas que están produciendo medicamentos en el espacio o que están produciendo rótulas, caderas y otra serie de elementos que necesitamos para los trasplantes hechas con impresoras 3D a medida exacta de los pacientes y se están lanzando a la Tierra por cohetes. Preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo en el espacio? Pues por una sencilla razón, por la microgravedad. En Tierra, con gravedad, es muy difícil manejar las moléculas que necesitas combinar para descubrir los nuevos fármacos. E igualmente, si quieres imprimir, por ejemplo, un hígado o tejido cardíaco, que ya se ha hecho por primera vez el año pasado en la Estación Espacial Internacional por un grupo de científicos estadounidenses, el propio peso del órgano hace que colapse encima y no se llega a formar. Eso no lo tienes en el espacio. Ahí no hay gravedad y, por tanto, es mucho más sencillo que lo puedas producir. Y todo esto se ha producido gracias al genio humano, que es el arma más poderosa del universo. Warren Buffett decía que era el interés compuesto, pero creo que se dejó el ingenio humano por encima. Y lo digo que además que es el ingenio humano de una persona en concreta, que es de Elon Musk, otro de las personas más odiadas de este planeta habitualmente, y que es un absoluto genio que está trayendo una cantidad de prosperidad al mundo increíble. Antes de SpaceX, su empresa de cohetes espaciales, se lanzaban muy pocos productos al espacio y costaba mucho. En los últimos 2 años se ha mandado más material en el espacio que en toda la historia anterior. De hecho, Estados Unidos había dejado de mano lo que es el programa espacial hasta que lo retomó Elon Musk. Cuando Estados Unidos quería mandar algo a la Estación Espacial Internacional, tenía que pedirle que le hiciera la colita Rusia. O sea, pensad lo que significa eso después de la Guerra Fría, que tengan que pedir Estados Unidos un taxi
al espacio a los rusos. Bien, eso lo cambió Elon Musk. Y al mismo tiempo redujo el coste de mandar un kilo al espacio de $30.000 a menos de lo que cuesta un iPhone nuevo, unos 1.100, 1.200 dólares. Un 96% de reducción de coste. Y lo hizo con algo tan sencillo y tan complicado como inventar los cohetes recuperables. Seguro que muchos de vosotros, y os invito a que lo miréis en YouTube, habéis visto esas imágenes de los cohetes que suben y que vuelven a bajar, cuanto antes se lanzaban al espacio. Los viajes espaciales antes era como si yo mañana que me tengo que ir a Madrid, cogiera un avión y antes de llegar a Madrid lanzara el avión al Atlántico, al océano, y luego para volver tuviera que construir uno nuevo. Absolutamente ineficiente y totalmente costoso. Así es como se viajaba al espacio y eso es lo que ha cambiado Elon Musk, y por eso muchas empresas están consiguiendo reunir los fondos para crear fábricas en el espacio de microgravedad para traernos los mejores productos y medicamentos médicos de toda la historia que vendrán directamente del cielo. Algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero eso va a ser algo que solo van a disfrutar de los ricos, que las farmacéuticas, que tal. Me conozco esa narrativa, me conozco esa historia, me conozco ese pesimismo. Pero es que la realidad es que siempre funciona así. Los primeros móviles eran como una maleta y nadie quería tener una maleta. Solamente gente con mucho dinero se lo podía permitir, y una vez que el producto era viable es cuando hemos podido disfrutarlo todos. Y cuando te digo celulares, te puedo decir ordenadores, te puedo decir cualquier otra cosa. Siempre la innovación parte por algo muy exclusiva porque no es segura, que solo se lo pueden permitir ciertas personas, y luego acaba teniéndolo todo el mundo. Y a las pruebas me remito. El programa del genoma humano, que consiguió en el año 2003 descifrar el primer ADN humano entero, tardó una década, tardó 10 años y costó más de 3.000 millones de dólares conseguirlo. Hoy en día, y lo sé por experiencia porque yo mismo lo he hecho, con apenas $1.000 y un par de días o 3, ya te llega tu secuencia entera y te llegan recomendaciones. Y dentro de muy poco tiempo vas a poder ir a cualquier farmacia y el mismo tiempo que tardas en tomarte la tensión o en pesarte, vas a poder tener un análisis específico de tu ADN. Cuanto más uso de todas las innovaciones, más proliferan, más baja el coste y más nos podemos aprovechar todos. Eso ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo sin ningún tipo de duda. Todas estas dudas que le vienen a la gente sobre el futuro, sobre si todos estos avances que estoy comentando los vamos a disfrutar todos, si realmente, por mucho que esté diciendo que la vida ha mejorado, etcétera, tenemos muchos problemas presentes e inmediatos que van a destruirnos, me recuerda mucho al malthusianismo, a Malthus, el filósofo, que en 1800 predijo, de manera bastante equivocada, que cuando la población mundial llegara a 1.000 personas, a 1.000 millones de personas, los recursos de la Tierra se acabarían y la única manera de poder, compaginar lo que vivamos todos es que hubiera guerras, hambrunas masivas y se redujera drásticamente la población. La realidad es que ahora somos más de 7.000 millones de almas y creciendo, nadie tiene demasiado claro cuál es el tope máximo, y la segunda realidad es que el consumo de recursos per cápita es mucho menor que el del año 1800, a pesar de que obviamente los avances que experimentamos todos en la calidad de nuestras casas, la calidad de nuestra ropa, la calidad de tecnología es infinitamente mayor de la que había en el año 1800, entonces a pesar de todo ese uso o aumento del uso de recursos, per cápita es muchísimo menor que entonces. Esto nos debería pensar y nos debería hacer reflexionar cuando escuchamos este tipo de predicciones catastróficas y del fin del mundo. Pero la realidad es que no lo hacemos. El malthusianismo sigue vivo entre nosotros, solo que adopta otras formas. Adopta las formas del calentamiento global, adopta las formas del antinatalismo, diciendo la estupidez de que es antiético traer una vida en este mundo cuando es la cosa más maravillosa que podemos hacer, o traemos la forma del cambio climático o del miedo a las tecnologías. Cuidado que viene la inteligencia artificial y entonces aparecerá Skynet de Terminator y acabará con nosotros. Al final, lo único que es miedo, 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 miedo y más miedo a lo desconocido. Cuando la realidad, por todos los datos que os he comentado y por muchos otros, podría estar horas y horas y horas diciendo y exponiendo datos por los que la vida es mucho mejor que nunca,
La realidad es que estamos mejor que nunca en todas partes del globo y en todos los estratos sociales. Esto no solamente ha sido un tema de que los ricos se hayan beneficiado, sino que sobre todo, especialmente, las cotas más bajas de la sociedad, los más pobres, son los que han podido subir mucho más, porque obviamente partían de un nivel mucho más bajo. Vivimos como auténticos reyes, como faraones. De hecho, cualquier faraón egipcio, cualquier rey, cualquier persona muy adinerada de hace un par de siglos se cambiaría por nosotros con los ojos cerrados. Nacer hoy en Occidente no te coloca en el 1% de la población mundial, te coloca en el 1% de toda la historia de la humanidad. Y deberíamos alegrarnos por ello y sobre todo mirar al futuro con mucha más esperanza de lo que lo hacemos. ¿Por qué entonces pensamos que el mundo va peor? ¿Por qué, a pesar de todos estos hechos que, como digo, son irrefutables, son contrastables y no tienen demasiada discusión, que vivimos en la mejor época de la historia, por qué sigue habiendo tanta gente que te dice lo contrario, que te dice que todo es malo, que todo va peor, etc.? Bueno, hay muchas razones. Yo quiero destacar dos. La primera es un tema culpa de la evolución y que es muy humano, que es el viejo refrán que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Al final, idealizamos mucho el pasado, nuestro cerebro quiere que seamos felices y por tanto se empeña en descartar todos los recuerdos que son negativos y tratar de mantenerlos positivos. De hecho, muchas de las cosas de los recuerdos que nos hacen daño es porque nosotros nos empeñamos en recordarlos, como la ausencia de un ser querido, algo que nos pasó de manera negativa o cualquier otra cosa. Si no fuera por eso, los olvidaríamos. Y también porque evidentemente lo que son los medios de comunicación saben y son conscientes de este hecho, saben y son conscientes que las noticias negativas nos evocan y nos provocan muchas más emociones que las positivas y lo enfatizan. Hay un libro maravilloso que bebe mucho de mi conferencia, bebe de ese libro, que es un libro de Johan Norberg que se llama Progreso. Él es noruego, pero tenía mucho conocimiento, tenía mucho contacto con la mejor periodista sueca de los últimos 30 años y le preguntó: ¿tú te acuerdas de las 10 noticias más negativas de toda tu carrera profesional? Y ella dijo: sí, perfecto. Me acuerdo de fechas, me acuerdo de lo que sucedió, me acuerdo hasta de detalles, me acuerdo de todo. ¿Y de las 10 más positivas? No me acuerdo ninguna. Y esto es una constante. Ha habido en los últimos años experimentos que han hecho algunos periódicos, tanto en Londres como en Rusia como en Estados Unidos, en los que decidieron durante un mes solo publicar noticias positivas. No publicaban nada negativo, solo publicaban lo nuevo que había pasado en el mundo o en los alrededores. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de sus lectores? Perder más del 70% de los suscriptores. O sea, el premio por ser positivo es perder suscriptores. Y yo lo entiendo porque es humano. Al final, el Homo sapiens no ha cambiado tanto en estos 200.000 años que tenemos y seguimos siendo muy parecidos al hombre de las cavernas que cuando salía de la cueva no sabía si una tormenta le iba a ahogar, si un diente de sable le iba a comer o si al probar una valla se iba a envenenar. Y eso hace que nos evoquen, como decía antes, o que nos preocupen mucho más lo negativo que lo positivo. Sucede en todas partes y sucede en todos lados. La otra razón por la que tendemos a pensar que el mundo es peor y que el mundo está muy mal es porque cometemos el error de confundir la parte con el todo. O sea, cuando nos centramos en un pequeño caso, en una situación que todavía sigue siendo complicada, cuando nos enfocamos que todavía hay países en el mundo bajo regímenes tiránicos como el de Venezuela, cuando vemos que todavía hay guerras como puede ser la de Ucrania o Rusia, o cuando vemos, por ejemplo, una cosa en la que estamos peores que nuestros padres. En España es muy paradigmático el tema de la vivienda, que ahora es más difícil comprar una casa que entonces, ya enseguida olvidamos todo lo demás, olvidamos que disfrutamos de mucho más tiempo de ocio, de mucha más calidad, de muchas más opciones de negocio, de mucha más interconectividad, de muchas mejores ropa, coches, tecnología, ordenadores, etcétera, muchísimo más que en ninguna época de la humanidad, y entonces nos olvidamos de todo eso y solo nos enfocamos en aquella cosa que estamos peor. O incluso nos llegamos a inventar problemas de ricos, porque al final lo que tenemos son problemas de ricos. Como decía antes,
Hoy en el mundo es más fácil morir de obesidad que morir de hambre, ese es un problema de rico totalmente. Y otro problema de rico es pensar que lo más importante es paliar la desigualdad y no la pobreza. La desigualdad no importa. Cada vez que se hable, oye, que es muy injusto que el 1% de los súper ricos dispongan del 80% de la riqueza mundial, o que la diferencia entre lo que gana Jeff Bezos y lo que gana un empleado de Amazon es 200.000 veces, y qué injusticia es. ¿Y por qué es injusto? Si tú has creado un sistema o has creado una empresa como Amazon en la que has conseguido dar valor y solucionar la vida de millones de personas de manera recurrente, y todas y cada una de estas personas te han entregado algo a cambio, el fruto de su trabajo en forma de dinero, ¿qué hay de injusto en eso? ¿Qué tienes que arreglar? Es una transacción totalmente voluntaria y libre en la que las dos partes han salido beneficiadas y no hay nada que arreglar ahí. Las únicas injusticias que hay que arreglar son las que verdaderamente son injustas, y la mayoría de ellas son por actuaciones del gobierno o por otros temas, pero no las que se producen en el libre mercado y en el comercio libre entre personas o entre empresas. Si todavía no te he convencido de que la desigualdad no es un problema y algo te dice en tu cabeza que eso no es lo que se suele pensar y que no puede ser que alguien gane tanto dinero, que haya tanta diferencia entre los estratos sociales y los bajos, pues te voy a poner otro ejemplo. ¿Dónde preferís vivir? ¿En Afganistán, que es uno de los países más igualitarios del mundo e igual en la pobreza, o en Estados Unidos, que es mucho más desigual? Lo lógico es que me digas que quieres vivir en Estados Unidos. Y ahí te das cuenta que lo importante no es la desigualdad, lo importante es que no haya pobreza. Yo lo vivo todos los días en Suiza. En Suiza hay muchísima gente que va a trabajar en un patinete eléctrico y que otra gente va a trabajar en un Lamborghini, y a nadie le importa absolutamente nada. ¿Por qué no les importa absolutamente nada? Porque cuando tú ya vives bien y tienes unos estándares de vida dignos, es decir, cuando has salido de la pobreza, la única razón por la que te importe que otra persona tenga más que tú es por un pecado capital que se llama envidia. Es porque sientes envidia. Esa es la única razón por la que te puede preocupar. Y luego lo que hace tu cerebro es elaborar una causa para justificar esa envidia, que es muy triste y muy solitaria. Entonces empiezas a pensar en la justicia social, en las desigualdades, en que alguien ha partido de un origen pues más cómodo, que lo ha tenido más fácil, que entonces es injusto y que lo tenemos que corregir. Te voy a decir una cosa. Todos los estudios demuestran que a la hora de pensar en el éxito de una persona y en el dinero que pueda ganar en el futuro, mucho más importante que su estrato social, de donde nazca, que es importante, no hay que negarlo, es, por ejemplo, si es alto o bajo, si es guapo o feo, si es inteligente o si no lo es, si tiene don de gentes o si no. ¿Qué hacemos con esa desigualdad? ¿Qué hacemos con la desigualdad genética? ¿Qué hacemos con Messi? ¿Qué hacemos con Michael Jordan? ¿A Messi le cortamos una pierna? ¿A Michael Jordan le cortamos las manos para igualarnos al resto? ¿Y qué implicaría igualar siempre hacia abajo y que siempre fuera hacia lo peor, hacia lo que tenemos que igualarnos? ¿Por qué perdemos tanto tiempo y nos quedamos tantas excusas en quejarnos de uno de los factores del éxito, que puede ser tu origen social o que puede ser la genética que hayas tenido, y no te preocupas en el resto de factores que no tienen nada que ver con la inteligencia y con el talento, como puede ser la constancia, el sacrificio y la consistencia? ¿Por qué no nos enfocamos en eso, que sí que lo podemos controlar, y nos enfocamos tanto en lo otro? El error que cometen muchas personas es confundir libertad con capacidad, que son dos cosas totalmente distintas. Yo soy totalmente libre de jugar a fútbol. Soy totalmente libre de ir ahora al Camp Nou en Barcelona y presentarme a las pruebas para entrar a jugar. Y me dirá, Iñaki, ¿a dónde vas? Tienes 45 años para 46. Podría haberlo hecho con 5 o 6 años, pero desgraciadamente tengo 2 pies izquierdos y soy malísimo jugando a fútbol. Y me hubieran dicho, no puedes jugar. Yo tengo la misma libertad que Lionel Messi de jugar a fútbol. Lo que no tengo es su capacidad, no la tengo. Entonces no confundamos libertad con capacidad. No confundamos tampoco esta palabra o frase que me gusta tampoco, que es el de, no, es que hay que tener igualdad de oportunidades. ¿Qué es eso? Eso no existe. No existen las igualdades de oportunidades, porque todos somos distintos, todos somos diferentes. Todos tenemos un origen diferente, unos gustos diferentes y una capacidad diferente.
Lo que tiene que existir, lo único que tiene que existir y que gracias a Dios ya existe en la inmensa mayoría del planeta y que debemos luchar para que exista en todas partes, es igualdad ante la ley. Que ante la ley, ante las leyes que nos hemos puesto, todos seamos iguales. Y a partir de ahí, cada uno jugará con las cartas que le haya tocado y con las cartas que se busque y se crea durante el juego. Porque la alternativa, ¿cuál es? Pensad que la mayoría de la gente, la mayoría de los gobernantes, de los políticos, cuando te están diciendo que ellos lo que están luchando es por una igualdad de oportunidades, en realidad lo que quieren es una igualdad de resultados, que todos obtengamos el mismo resultado, hagamos lo que hagamos, nos esforcemos lo que nos esforcemos o trabajemos en lo que trabajemos, que todos seamos absolutamente iguales. Y eso es imposible, es indeseable y es absolutamente tiránico. Y os lo demuestro con un ejemplo muy fácil. Imaginemos que ahora mismo todos los que estamos en esta webinar pusiéramos en un pool todo nuestro dinero y lo dividiéramos. Y a cada uno nos toca lo mismo. 1.000 pesos. ¿Qué sucedería en el minuto 1 después de eso? Que hay uno que se lo iría a jugar al casino. Hay otro que lo ahorraría. Hay otro que lo invertiría. Hay otro que tendría suerte. Hay otro que lo utilizaría en formación. Hay otro que lo utilizaría en un emprendimiento. Entonces, a partir del minuto 1, ya todos seríamos diferentes, porque todos obtendríamos resultados diferentes en función del esfuerzo, en función de la constancia, en función del trabajo y en función de nuestros valores. Hay gente que le encanta ganar dinero y que le encanta trabajar y otra gente que se conforma con otro. Y está todo bien y es todo bueno y no hay nada que igualar. ¿Cómo igualaríamos esa situación? Con una situación de tiranía y de coacción constante y continua por la que cada vez que haya una diferencia lo volviéramos a meter. Que por cierto, eso es lo que aspiran todos los gobiernos y eso es lo que están encaminadas muchas de las leyes, como por ejemplo la del control del efectivo, que estará tan de moda en todas partes. Así que muchísimo cuidado con comprar estos discursos y estos mensajes de igualdad de oportunidades, que en el fondo es la excusa, es la palabra bonita, es lo que te suena bien para tratar de meterte en un régimen tiránico que lo único que quiere es que todos seamos iguales a pesar de que nos esforcemos de manera totalmente diferente. Bien, vamos a ir al grupo a la parte en la que hablo de los desafíos reales de nuestro mundo. Porque todo lo que he dicho hasta ahora no implica que el mundo sea perfecto. Yo sí que creo que el ingenio humano, como decía antes, es el mayor arma del universo. Hay una frase de Daniel Lacalle, economista español, que me gusta mucho, que dice: dale a un ingeniero tiempo y dinero suficiente y te arreglará cualquier problema. Y yo estoy absolutamente convencido de ello. Una de las grandes noticias que seamos tantos millones de personas en el mundo es que hay tantos millones de cerebros que van a crear y van a innovar de una manera espectacular, pero eso no significa que no haya problemas. Que yo diga que el mundo está mejor que nunca no quiere decir que sea perfecto. Aquí hay que diferenciar. A veces también se me ha criticado por eso. Me han dicho que todavía hay algún problema en algún sitio. Claro que sí. Que estemos en el mejor momento de la humanidad no significa que estemos en el momento más perfecto. Pero, ¿cuáles son nuestros problemas? Pues muchos de los problemas, como decía, son problemas por nuestro propio éxito. Son problemas por un exceso de comodidad. Hoy en día, con nuestro iPhone, tenemos todo de manera inmediata. Tenemos comida, tenemos ocio, tenemos sexo, tenemos viajes, tenemos lo que queremos a la altura de nuestro iPhone. Entonces estoy convencido que habéis escuchado esta frase, que está muy repetida, pero que es muy cierta, en la que te dice que los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Pues como nunca hemos estado tan bien, nunca ha habido tal cantidad de hombres débiles, de gente débil, precisamente por esa comodidad. Nos hemos ahogado en la propia comodidad en la que tenemos. Pero eso es una buena noticia. Es una buena noticia para los que no pensamos así. Es una buena noticia en la que vemos la realidad de que el mundo es maravilloso y se expande. ¿Por qué? Porque si siempre ha sido fácil diferenciarte de la media, que por definición es cobarde y es baja, y a nada que trabajes, que te lo creas, y que tengas constancia y consistencia y perseverancia, que es lo más importante, destacar de la media siempre ha sido fácil. Y nunca ha sido más fácil que ahora. Yo me río ante la gente que dice: menudo mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Vamos a dejarles un mundo maravilloso. Los niños, ¿cómo aprenden? Los niños aprenden con el ejemplo. Si en casa ven a una persona ilusionada, a una persona esperanzada, a una persona trabajadora, a una persona con sueños, a una persona que está ahí dando el callo todos los días, ellos lo van a hacer igual.
y como su competencia va a ser tan mala, ellos van a ser los hombres fuertes del futuro que creen los tiempos aún más prósperos que los que vivimos hoy. Con lo cual el futuro, lejos de ser malo para nuestros hijos, es maravilloso y lleno de oportunidades como nunca nos hemos imaginado. Hay más problemas, hay problemas de cohesión social evidentes. Estamos muy divididos, mucho más divididos que nunca. Los gobernantes y los medios de comunicación han conseguido que se meta este virus entre nosotros, en que lo que veamos todo como si fuéramos forofos de fútbol, en el que piensa distinto de nosotros, no solamente piensa distinto de nosotros, sino que es una persona malvada, y por tanto no le podemos escuchar, no le podemos hacer caso, y le tenemos que ridiculizar para que nadie le escuche, le tenemos que censurar, tenemos que acallar lo que dice, y nosotros, por supuesto, nunca vamos a leer, ni escuchar, ni mirar nada que vaya en contra de lo que pensamos. Ese es un grave problema y, por cierto, es un defecto evidente de la democracia, otra gran palabra que todo el mundo tiene como buena, pero deberíamos preguntarnos esto. Después de 50 o 100 años de democracia, como hay algunas, ¿hay algún país en la Tierra que tenga una mayor conciencia democrática que antes, que esté más cohesionado socialmente, que tome mejores decisiones a nivel política? No hay ninguna. Antes decía que lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, es un mito, pero tiene excepciones. Y yo creo que en el tema de los políticos es una de ellas. Yo creo que en todos los países, si miramos los políticos de los años 40, 50, 60, tenían una altura moral, una capacidad de diálogo entre ellos y una calidad política y humana infinitamente mejor de la que tenemos ahora. Y eso, por supuesto, permea en la sociedad, o mejor dicho, los políticos no vienen de Marte ni de otro planeta, vienen de la sociedad. Cada sociedad tiene los políticos que se merece porque nace de ellos. Entonces, deberíamos también analizar si este sistema democrático, en el que, por cierto, no se parece en nada a la democracia de Grecia, a la original, en la que ni había sufragio universal, no votaba todo el mundo, ni valía todo lo mismo, deberíamos también reflexionar en cómo hemos llegado a lo de ahora, si es el mejor sistema político. Yo os hago una pregunta. ¿Por qué los gobiernos bajo regímenes democráticos funcionan peores que una comunidad de vecinos? Que, por cierto, ya tienen sus propios problemas. Porque es mucho más fácil llegar a acuerdos en comunidades de vecinos que entre gobernantes que se oyen entre ellos y hacen pactos absurdos, mienten a la ciudadanía y a la población. ¿Por qué, de hecho, le hemos otorgado una autoridad política a una gente que no le daríamos esa autoridad política a nuestra comunidad de vecinos? ¿Aceptaríais vosotros que vuestra comunidad de vecinos decidiera el colegio de vuestros hijos, la sanidad que vaya a tener, el tipo de pensiones? Porque eso es lo que hacen los políticos todos los días. Algo que no le daríamos ese poder a nadie, se lo estamos dando a ellos sin que nadie sepa muy bien por qué. Aún más, vivimos en uno de los mayores síndromes de Estocolmo del mundo. Cuando tú miras las encuestas en todos los países sobre sus políticos, apenas ninguno de ellos supera el 5 sobre 10. O sea que la gente tiene muy mala opinión de sus dirigentes políticos. Si además se les pregunta si la gente en su conjunto piensa que los políticos están haciendo un buen uso de los recursos, de los impuestos, ¿qué es lo que dice la gente? Entre un 70 y un 80%, dependiendo del país, piensa que lo están haciendo mal. ¿Y cuál es la respuesta cuando nos quejamos de la educación pública, la sanidad pública o cualquier otro problema? Darles más dinero, más gasto público. Pensad un momento en lo que significa esto. Si vosotros vais hoy a un restaurante y os dan mal de comer, volvéis. Si vais al carnicero y os da una carne podrida, le volvéis a comprar. Si vais al médico, al dentista y os hace una escabechina, volvéis. ¿Por qué entonces con los gobernantes a los que pensamos que son malos y que usan mal nuestro dinero, nuestra solución es darle más dinero? Es el mayor síndrome de Estocolmo de la historia de la humanidad. Nos han engañado y nos han hecho pensar que sin ellos está la barbarie, que sin ellos no existen los hospitales, no existen las autopistas y no existe nada. Y es absolutamente mentira. Los estados modernos son algo, de hecho, muy moderno, de los últimos 50 años, y antes tenían unos tamaños mucho más pequeños, y ya hay encima casos en el mundo actual, como puede ser Singapur, como puede ser la propia Suiza, como puede ser Irlanda del Norte, con estados mucho más pequeños que funcionan increíblemente mejor. Eso también es un tema que debería reflexionar para que desde la sociedad civil, no desde los gobernantes, no esperando a que aparezca un líder bondadoso y maravilloso, no esperar al buen amo que nos dé pocos latigazos, sino desde la sociedad civil, que es donde han salido los mayores avances sociales de la historia, nos lo hagamos mirar y pensemos
en el mundo que queremos dejar para nuestros hijos. Al final, como decía, tenemos una inmensa cantidad de problemas de ricos, fruto de esta superabundancia que tenemos. La era de la abundancia es una era real. Por eso podemos perder el tiempo en temas como la identidad de género, el wokismo, reparar errores históricos a minorías y un largo etcétera. ¿Vosotros creéis que si vais a una tribu de África y le preguntáis a unos aldeanos que están trabajando todo el día qué opinan sobre la identidad de género, qué os dirían? Y no os tenéis que ir a algún sitio remoto, preguntarlo a nuestros abuelos, a la gente que trabajaba hace 20 o 30 años de sol a sol durante 12, 14 o 16 horas sin saber lo que iban a comer esa noche, ¿qué opinarían de todas estas cosas? ¿Por qué ahora este es un tema? ¿Por qué se habla tanto de las injusticias sociales, de la justicia social, que por cierto la justicia no necesita ningún tipo de apellido, la justicia es justicia? ¿Por qué lo disfrazamos todo esto de afrentas y de ofensas y demás? Porque somos inmensamente ricos. Ya nos lo explicó Maslow en la pirámide de necesidades. Tú a medida que vas cubriendo necesidades empiezas a pensar en otras cosas. Si tú no sabes lo que vas a poder comer porque no tienes nada en la nevera, si no sabes si vas a tener una casa en la que te puedas resguardar del frío y de la lluvia, no te vas a poner a pensar sobre la libertad, sobre la justicia y sobre tal. Tú solamente llegas a esos pensamientos después de haber cubierto todas nuestras necesidades con creces. Y hemos colmado todas nuestras necesidades y todos nuestros sueños como ninguna generación anterior soñó jamás. Y eso es lo que nos permite pensar en estas cosas. Así que todo es fruto de la abundancia en la que vivimos. Voy a ir terminando y a la hora de las conclusiones me gustaría dejar claro que sí, que efectivamente vivimos en la mejor época de la humanidad, que vivimos una época de abundancia sin precedentes, que vivimos una era llena de problemas fruto de la riqueza, son problemas de ricos, que el futuro es terriblemente esperanzador, sobre todo para nuestros hijos, pero que nunca va a ser tan fácil poder destacar y que todo se puede conseguir a base de constancia y de esfuerzo. Lo que viene es maravilloso, sobre todo por el lado de la tecnología. Ya estamos viviendo grandes avances, como decía, en biotecnología y van a venir muchos otros de la mano de la inteligencia artificial, de los chips cuánticos y de muchas otras cosas. Yo soy consciente que esto da mucho miedo, que hay mucha gente que piensa que el ser humano se va a perder con esto. Yo opino lo contrario. Yo creo que las herramientas de carpintería no acabaron con el bricolaje, ni mucho menos. Pienso que la hoja Excel no acabó con los contables, sino que permitió que ellos pudieran tratar con muchas más empresas. Y creo que todos estos avances tecnológicos no van a acabar con el ser humano, sino todo lo contrario. Nos va a permitir brillar y nos va a permitir enfocarnos y demostrar en aquello que el ser humano es único, como la empatía, los juicios humanos y muchas otras cosas. Así que sí, yo soy consciente que el cambio da miedo, siempre lo ha dado. Y cuando vienen cambios tan fuertes como los que vamos a ver y los que estamos viviendo, al final toda tu fibra, todo tu cuerpo te pide que restrinjas, que limites y que prohíbes. Pero yo creo que le debemos a las generaciones futuras que conozcan la verdad, que conozcan que el futuro está lleno de oportunidades como nunca ha habido en este mundo y que lo que tenemos que hacer es innovar, avanzar y construir como nunca. Al final, la curiosidad humana es lo que nos ha permitido salir de las cavernas y explorar el universo y más allá. Solo hizo falta que un primate mirara arriba y se preguntara qué eran esos objetos brillantes, a lo que se une el ingenio humano que nos permite innovar hasta niveles más allá de lo imaginable. No hay mejor momento que el actual, excepto por el que está por venir. Y recuerda que si no trabajas en tus sueños, acabarás pagando porque otros construyan los suyos. Espero muchísimo que os haya gustado mucho esta conferencia y antes de abrir el turno de preguntas que queráis hacerme, os quiero hacer un anuncio, como ya lo avancé antes, que tiene mucho que ver con lo que yo me dedico, que no lo he querido mencionar en la conferencia porque no quería desvirtuar el foco de lo importante. Yo soy banquero privado, soy asesor de altos patrimonios desde hace más de 20 años y los últimos 4 años a través de mi empresa y siempre he tenido un gran deseo
y una fuerte intención de mejorar la educación financiera de todo el mundo y de devolver un poco a la sociedad todo lo que yo he recibido en estos 20 años de trabajo. Por eso tengo mi canal de YouTube en el que subo habitualmente vídeos explicativos sobre economía, sobre finanzas y sobre inversiones, pero también tengo el interés de hacer algo más cercano, más uno a uno. Desgraciadamente no lo puedo hacer de manera masiva porque quiero que sea personalizado, quiero hacerlo yo, no quiero formar a nadie para que sea una especie de clon mío, quiero hacerlo de una manera mucho más personal y por eso estoy abriendo unas mentorías muy limitadas en función de mi calendario y en función de mi disponibilidad para aquellas personas que quieran ver el mundo con una perspectiva correcta, con emoción, con entusiasmo y que quieran aprovechar las mejores oportunidades de inversión de la historia de la humanidad, puedan hacerlo y aprovecharse de mis más de 20 años de experiencia y del trato que he tenido con clientes de alto patrimonio en todas partes del mundo. Y sin más, os dejo para que me podáis preguntar todo lo que queráis. ¿Qué tal, Iñaki? Un gusto. Antes que nada, Hola, pues ¿qué tal? agradecerte por la conferencia y esto. Em, una pregunta, o sea, ¿tienes como formaciones o algo donde expliques más a profundidad sobre todo este tema? Sí, mira, tengo formaciones gratuitas, como decía, es mi canal de YouTube en el que todas las semanas publico un vídeo. Hay de muchos temas, hay temas de economía, hay temas de inversiones, hay temas también más genéricos, pero en varios de ellos hablo sobre los temas de progreso y la humanidad y lo bien que nos va a todos, porque creo que son importantes y creo que ser muy enfático en ello. Y es muy probable que hacia el final del año empiece a sacar formaciones más exclusivas, más dedicadas a temas concretos, y si esto es un tema que veo que jala y que veo que tiene interés, creo que podría profundizar. De todos modos, te quiero enfatizar y te quiero recordar que durante la charla he hablado de un libro que de Johan Norberg que se llama Progreso, que te lo recomiendo y lo recomiendo a todos encarecidamente si queréis ver en más profundidad estos temas, y también hay otros como uno muy mítico que se llama Factfulness, que de una manera muy gráfica y muy ilustrativa te pone todos estos datos que he dado yo y muchísimos más de una manera muy visual, muy fácil de entender y con perspectiva histórica. Entonces yo creo que esos dos libros más todo lo que tengo subido en YouTube es una manera en la que puedas seguir progresando y se pueda seguir avanzando en todo lo que he hablado en la charla. Muchísimas gracias, Jeremy. Me están preguntando que les interesaría inscribirse a una mentoría. ¿A dónde pueden hacerlo? Sí, si queréis después en la conferencia pondremos mis datos de contacto y a través sobre todo de LinkedIn, que es muy fácil encontrarme, ahí me podéis dar un mensaje y os comentaré todo cómo funciona el sistema, y a los que quieran entrar y en función de las plazas que, como digo, son muy limitadas, pues podré con mucho gusto atenderos. Preguntan que si es solo en España. No, yo vivo en Suiza y la verdad que tengo clientes, la mayoría de mis clientes son de México y de este lado del mundo. Viajo con bastante frecuencia, aproximadamente 6 veces al año, y las mentorías tengo pensadas hacerlas con cualquier persona del mundo. Hoy en día, gracias a Dios, con las tecnologías y con un poco de buena voluntad, es muy fácil encontrar el tiempo y el horario que convenga para las dos partes y para poder hacerlos. De hecho, es lo que hago con mis clientes cuando hablo con ellos regularmente y no hay demasiado problema. Vivimos en una época muy globalizada, que ese es otro gran avance también de la humanidad. Preguntan, Iñaki, si confías en la cripto. La cripto es un palabra muy amplio, porque dentro de criptos hay muchísimas criptos. Si hablamos en concreto de Bitcoin, pues voy a hacer una reflexión. En un mundo en el que todos los gobiernos están muy preocupados por controlar el dinero y el patrimonio de todo el mundo, quieren restringir el efectivo, quieren controlar cada una de vuestras transacciones, ¿cuánto costaría un activo inembargable e irrastreable? Eso es Bitcoin. Entonces, a partir de ahí, vosotros me decís el precio que tiene. A mí, cada vez que veo una de estas noticias en la que un país quiere restringir más el efectivo, lo único que me apetece es comprar más. También digo, es uno de los avances tecnológicos más grandes, más importantes de la historia de la humanidad, pero es uno de los más complejos de entender. Hay que hacer un viaje. Yo hace 3 años no lo entendía, no lo sabía cómo valorar, pensaba que podía valer cero y no lo compraba. Hoy en día, que ya lo entiendo, ya lo comprendo, ya lo que me gusta, cada vez que se lo hablo de ellos a mis clientes y muestran interés, lo primero que les digo es que se informen, que lo entiendan y que les guste la idea. Porque una cosa es que tú lo entiendas y otra cosa es que te guste.
tú puedes entender cómo Apple vende iPhones y otra cosa es que pienses que el iPhone va a desaparecer. Es compatible. Pero si lo has entendido, has hecho ese viaje, entiendes cómo funciona el blockchain, entiendes la oportunidad de oro, la oportunidad tan increíble que supone para nuestra libertad el Bitcoin, que es la única manera en la que tú puedes viajar con 10 millones de dólares en el bolsillo en USB y pasearte por todo el mundo sin que nadie te diga nada. Si entiendes todo eso, es una maravillosa inversión y luego simplemente que adecuarla pues, a tu capacidad financiera, a tus objetivos, etc. La parte buena es que tiene tanta volatilidad y va a subir tanto que aunque inviertas un 1, un 2, un 3% de tu patrimonio, ya va a generar un impacto muy significativo en ti y en tu familia. Entonces, si has hecho el viaje y has hecho el conocimiento, ahora simplemente te toca pasar a la acción. Le voy a dar la palabra a Gilberto Durazo para que haga su pregunta. Gran amigo. Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, Gil, muchas gracias por estar aquí. Con el gusto de saludarte. Y, a ver, hemos platicado mucho tú y yo, pero esta pregunta no te la he hecho. ¿Cómo ves a México desde Suiza? Tú tienes muchos clientes mexicanos, me imagino, de alto patrimonio, pero nunca me has platicado cómo ves México desde Suiza, desde Europa, y qué opinas y qué nos puedes decir con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día en los mercados, el tema del cierre de las economías, toda esta parte proteccionista que está haciendo Trump y a dónde se está enfocando el mundo. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Muchas gracias, Gil, por asistir y sobre todo por la pregunta. Pasando al tema de México. México tiene una oportunidad de oro porque tiene la frontera natural más grande con Estados Unidos. Estados Unidos va a seguir siendo el país más importante del mundo durante mucho tiempo. Todos estos temas de que el imperio va a caer, China, etcétera, no va a suceder a corto plazo y todo lo que sea bueno para Estados Unidos va a ser bueno por México, por mucho que hablemos o lo que queramos hablar de tratados de comercio y de renegociaciones y demás. Tiene otra cosa increíblemente buena y es que tiene una población súper joven. La media de México es bajísima. Cuando en el resto de los países occidentales, en Europa ni te cuento, en Japón ni te cuento, el problema que tienes es de una población súper envejecida, que eso genera anquilosamiento, eso genera que la gente vaya despacio y que no se avance. México está en lo contrario. Cada vez tiene mayores niveles de educación, cada vez tiene una mayor apertura y tiene una oportunidad única para poder beneficiarse de estar en un eje económico buenísimo. Ahora solo lo que le falta es aprovechar, como todos, las coyunturas y las dificultades, porque que tenga una buena oportunidad no significa que sea perfecto, pero yo no le veo para nada un futuro negativo, sino todo lo contrario. De hecho, unido a la segunda pregunta, al tema del cierre de las economías y demás, la idea romántica que tiene Donald Trump de volver a Estados Unidos de los 50, a volver a ese Detroit súper vigoroso, con fábricas, con gente y demás, es eso, es una idea romántica que no va a volver a suceder. Entre China, India y Vietnam tienes a más de 130 millones de personas trabajando en fábricas, manufacturando los productos que compran en Estados Unidos. ¿Van a llegar 130 millones de personas a Estados Unidos? No lo creo. El salario medio de esos países es entre 100 y 300 dólares. El salario mínimo en Estados Unidos es de 1.300 y las fábricas pagan más, con lo cual tampoco te va a dar. De hecho, el futuro de esto que se llama la desglobalización, que es algo también gracias a la innovación tecnológica, si hoy en día puedes empezar a imprimir casas y a imprimir coches y a imprimir muchísimas cosas con impresoras 3D sin personal humano y con muchos más robots y con mucha más automatización, pues ya no tiene tanto caso que produzcas en otros países y te lo traigas con todo el coste y con todos los problemas que vaya a suceder. De hecho, el futuro de las fábricas y del Made in USA que quiere Donald Trump no pasa por cambiar mano de obra extranjera por mano de obra local, pasa por cambiar mano de obra extranjera por robótica local. Las gigafactorías que tiene Elon Musk en Tesla a lo largo de todo Estados Unidos que está fabricando y que también quería hacer una aquí en México, está llena de robots, está llena de automatización y está con muy pocos humanos porque eso lo hace muchísimo más eficiente. Ese es el futuro. Pero ¿qué pasa? Que ese futuro no es de la noche a la mañana. Hay que hacer unas inversiones enormes y hay que también atender a los cambios sociales. Y en ese interín, lo que se conoce como el nearshoring, que es traer producción más cercana, de nuevo, México está en el lugar idóneo para aprovecharse. Entonces, mucho cuidado cuando la gente dice, no, es que el imperio yanqui va a acabar y va a terminar y ya le toca, porque
¿Cuál es la alternativa? ¿Queremos que un país comunista en el que no hay libertad de expresión, no hay libertad de voto, no hay libertad de nada, sea el nuevo líder mundial? O sea, cuidado con lo que deseamos, no sé que vayamos a conseguirlo. De todos modos, el matrimonio de conveniencia de entre China y Estados Unidos le quedan muchos años por delante y siempre es mucho mejor un matrimonio de conveniencia que un divorcio catastrófico, y mientras pase eso hay muchas oportunidades de México porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Así que yo no lo veo para nada mal el futuro de este país, todo lo contrario. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la información que nos compartes. Yo tengo una duda muy grande con relación a los jóvenes. ¿Cuál crees tú que sea alguno de los problemas fantasmas, por así decirlo, que tienen los adolescentes de universidad, de prepa, ¿no? Que tal vez ven un mundo muy negativo, pero que realmente es una perspectiva pues, que no existe, ¿no? Como tú lo acabas de comentar en muchos aspectos. No sé si nos puedes compartir algo sobre eso. Bueno, los jóvenes la tienen difícil por eso, porque vienen de la generación más próspera que la ha tenido todo y por tanto es donde han visto menos dificultades para conseguirlo todo, y al mismo tiempo, como decía antes, si los jóvenes con su iPhone ya pueden tenerlo todo de manera inmediata, cuando llegan al mercado laboral y se dan cuenta que la vida no funciona así, ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni puedes destacar de manera tan rápida, ni tan fácil, es cuando tienen una frustración. Pero lejos de pensar, a mí no me gusta el término de generaciones, X y Z, porque pareciera que no sé, que los Homo sapiens tenemos especies diferentes y que somos diferentes en función del año en que vivimos. Todos somos iguales. Gran parte de esa responsabilidad hay que darlas a nosotros mismos de cómo hemos educado a los hijos y de qué manera les hemos enseñado y les hemos dado las prioridades. Entonces vuelvo al principio. Los hijos, todos, y da igual un poco la edad, avanzan por ejemplo. Entonces tienes que ser el mejor ejemplo posible en casa para que entiendan que nada sustituye al esfuerzo, la constancia y la disciplina. Si ellos entienden eso y lo aunan a una ventaja enorme que tienen sobre nosotros, que es el manejo de las tecnologías digitales que hay hoy en día, como decía antes, para influencers, youtubers o para cualquier persona de 20-25 años que tenga una habilidad, puede empezar un negocio prácticamente a coste cero, y no digo que todo el mundo tenga que emprender, pero podrían hacerlo. El mundo está a sus pies. El tema de la educación o no, a ver, yo ahí soy bastante old school y sigo pensando que aunque lo que te enseñan en una universidad no tiene por qué tener una relación directa con lo que luego vayas a trabajar, y eso es una cosa que comentamos mucho, sí que te estructura la mente y sí que te permite tener, pues, si es una buena universidad, una ética de trabajo, una constancia que te va a ayudar. Pero diciendo esto, yo creo que hoy en día, que tenemos el acceso a todo el conocimiento humano de toda la historia en nuestro bolsillo, en el móvil, de una manera muy sencilla, tampoco creo que haya que fijarlo todo a la formación reglada. Creo que hay muy buenos profesionales ahí fuera haciendo muy buen contenido y que va a permitir a todos estos jóvenes que ordenen su mente en la universidad, sí que es lo que quieren, pero que también lo complementen con otros conocimientos. Entonces yo lo que les diría es que lo tienen todo por delante. Hay una frase del presidente de Virgin que le preguntaron en una entrevista qué es lo que más desearía y qué es lo que le falta ahora que es un hombre millonario y tal. Y este hombre, Richard Branson, le preguntó al entrevistador, ¿cuántos años tienes? Y dice, tengo 32. Y le digo, no hace falta que me digas nada más, no hace falta que me digas ni lo que tienes, ni lo que ganas, ni lo que tal. Yo ahora mismo, sin saberlo, cambio todo lo que tengo por cambiarme por ti, por volver a tener 35 años como tienes tú. Y eso es lo que tienen que entender los jóvenes, que tienen toda la vida por delante, que dejen de quejarse y dejen de ver el futuro como algo negativo, cuando el futuro depende de ellos y lo pueden arreglar porque tienen todo el tiempo para ello. Ese sería mi mensaje para todos ellos, y espero que ese mensaje quede a mis hijos o que no lo necesiten porque ya lo hayan aprendido con mi ejemplo. Muchas gracias, Alfredo. Nos pregunta Ángeles, para usted, si realmente todos seríamos iguales ante la ley, ¿la sociedad sería mejor o peor? Que yo sepa, todos somos iguales ante la ley. A ver, vamos a ver. Lo de todos somos iguales ante la ley. Las leyes dicen que todos somos iguales, al menos en los países desarrollados, y que no se puede discriminar a nadie ni por género, ni por sexo, ni por nada. Vuelvo otra vez. ¿Significa eso que la sociedad es perfecta y que no hay ningún tipo de injusticia y que no? No, claro que no.
La pregunta es, ¿hay un nivel de injusticia enorme, galopante y demás? No, la verdad es que no lo hay. De hecho, con toda la presión social que hay sobre estos términos, en algunos países es hasta al revés. Es que hasta antes de cometer cualquier error te lo piensas 50.000 millones de veces. O sea, entonces es más fácil equivocarte por exceso que por defecto. Somos ya de facto todos iguales ante la ley, con lo cual deberíamos dejar de enfocarnos en buscar nichos de injusticias y que si a mi vecino le ha pasado algo, a mi hermana o a Maroto el de la moto, y empezar a enfocarnos lo que sí depende de nosotros, en formarnos más, en trabajar más, en ser más constantes, en ser más disciplinados, porque al final el que se mantiene en el juego gana. ¿Por qué? Porque todo el mundo se retira, porque es duro. Hay una frase que a mí me encanta de la película En Esencia de Mujer, de Al Pacino, al final, cuando está dando el discurso y dice: yo toda mi vida he sabido cuál era el camino que tenía que tomar, siempre lo he sabido, y siempre me cogí el equivocado. ¿Por qué? Porque el correcto era demasiado duro, requería demasiado esfuerzo, pero yo sabía que era el bueno. Y os aseguro que todos sabemos cuál es el bueno. ¿No sabemos lo que tenemos que hacer para tener una buena relación de pareja? ¿No sabemos lo que tenemos que hacer para tener mejor perspectiva en el trabajo? ¿No sabemos lo que tenemos que hacer para ser mejor hijo? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿No sabemos lo que tenemos que hacer para adelgazar? ¿No sabemos lo que tenemos que hacer para estar más en forma? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que queramos. Otra cosa es que queramos hacerlo. Otra cosa es que nos apetezca. Otra cosa es que nos busquemos excusas. Otra cosa es que digamos que hoy no toca, que mañana, que empiezo el lunes o que empiezo en enero. Pero saber lo que tenemos que hacer, lo sabemos todos. Y una cosa que tenemos y sabemos que tenemos que hacer es dejar de buscar excusas para empezar a encontrar resultados. Eso funciona siempre. Aquí, en Zúrich, en Madrid y en cualquier parte. Entonces, dejemos de pensar en injusticias que le pasan al 1% de la población y empecemos a pensar en más lo que podemos hacer nosotros con nuestra vida y con nuestro esfuerzo. Y eso siempre da buenos resultados. Siguiente pregunta. ¿Cómo percibes el futuro de Europa a 5 años? ¿Y cómo percibes las acciones en pro de mejorar el impacto del cambio climático? Futuro de Europa lo voy a resumir con las palabras que le dijo Kruger Lang en Rocky 3, antes de su combate con Rocky, que dijo: dolor, mucho dolor. Europa es la zona económica y la zona geográfica más anquilosada, que crece menos, más burocrática y más en contra de todas las innovaciones tecnológicas que hay. Y eso es la receta para el desastre. Tenemos a una presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estuvo en contra de que los agricultores europeos pudieran matar a los lobos que mataban a su ganado. Obviamente podréis imaginar que los agricultores europeos no son gente sádica que quiera matar a los lobos, pero es que desgraciadamente no puedes invitar a un lobo a tomar un café o un té y explicarle que por favor deje de comer a sus ovejas porque es de lo que comen y tienen márgenes muy pequeños. Ursula von der Leyen se negó, hasta que una semana después uno de esos lobos se comió a su pony. Y como se comió a su pony, entonces sí que le pareció conveniente aceptar la propuesta y aprobar la ley. Esto que parecería una broma es una realidad y es el máximo exponente de la Comisión Europea y por tanto de la Unión Europea. Ese tipo de gente es la que domina en Europa. Esa gente que, como no ha conseguido que en Europa exista ni vaya a existir ningún gigante tecnológico, porque alguien tiene que explicarme todavía a día de hoy por qué en Europa no somos capaces de crear un Amazon, un Netflix, un Microsoft, un Apple, cuando tenemos más de 200 millones de personas, tenemos muchísimo PIB, tenemos universidades punteras y no somos capaces de lograrlo por culpa de la burocracia, y como no somos capaces de lograrlo, nos dedicamos a poner multas a todas estas empresas y nos dedicamos... ¿Cuál fue el primer país del mundo que creó una ley anti-inteligencia artificial? El primero, Europa. ¿Tiene algún campeón de inteligencia artificial en Europa? Ninguno. Se pusieron la venda antes que la herida. Eso siempre es una estrategia de perdedores. La otra pregunta creo que va sobre el tema del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Porque yo a veces pienso que el cambio climático son los padres. Porque cuando tienes el día más caliente del mundo es cambio climático. Cuando tienes el más frío es el cambio climático. Cuando tienes lluvias es cambio climático. Cuando tienes sequías es cambio climático. Cuando sale el sol es cambio climático. Cuando no sale es cambio climático. Yo creo que es el McGuffin que se utiliza para crear un lobby alrededor del cambio climático y sacar muchísimo dinero.
Es una cosa que a mí me sorprende. El consenso científico te dice que hay cambio climático. El consenso científico hace poco decía que había calentamiento global. Y el consenso científico en los años 90 era que nos acercábamos a otra glaciación. De hecho, se cambió a cambio climático porque como ya no lo podías explicar por el calentamiento global, porque los polos helados han crecido en tamaño, también las zonas verdes han crecido en tamaños en muchas partes, y eso no es precisamente porque haya hecho mucho calor, pues se cambió a cambio climático para explicarlo todo. Tratar de predecir, solo hay medidas del clima, de temperatura constantes, o sea, diarias, desde la NASA, desde hace menos de 100 años. La Tierra tiene millones de años de antigüedad. Tratar de predecir lo que va a suceder en el clima en la Tierra con lo que ha pasado en los últimos 100 años, es como si yo dijera que para predecir lo que va a pasar mañana en la bolsa, me cojo 15 minutos del Standard & Poor's 500 de hace 50 años. Y con esos 15 minutos predigo el futuro. El clima cambia de manera constante. Tenemos estratos en la Tierra que te indican que ha habido épocas mucho más calientes que las actuales, pero muchos grados por encima y también por abajo. No está claro tampoco, por mucho que alguien diga que hay un consenso, que sea por acción humana. Entonces, no quiero decir que no haya que preocuparse por ello. Lo que digo es que es ridículo que a mí me hayan convencido que si yo reciclo esta botella de plástico, yo, persona Iñaki Arcocha, estoy haciendo algún tipo de efecto en el cambio climático, cuando en China el 70% de la producción la utilizan con carbón y consumiendo. No es de recibo que a mí me digan que las energías renovables son fantásticas, cuando muchas veces para conseguirlas tienes que consumir mucho más carbono que con las energías normales. El futuro de la energía pasa por tener un mix energético eficiente. La inteligencia artificial hace que necesitemos mucha más energía y de manera mucho más abundante que nunca. Una búsqueda en ChatGPT consume más de 100 veces la energía que consume una búsqueda en Google. Todas las aplicaciones de inteligencia artificial necesitan una energía constante. Tanto es así que hasta la Unión Europea, y esta noticia pasó desapercibida, en 2023, oh sorpresa, metió dentro del mix de energías válidas a la energía nuclear. Porque la energía nuclear es la más limpia, aunque digan lo contrario, la más segura y la más eficiente del mundo. Entonces tienes que tener un mix de todas, no es que no hay que tener energías renovables, de todas, y esperar a que la tecnología haga viable tener más de la renovable. El último barril de petróleo no vale infinito. El último barril de petróleo vale 0, porque nunca lo vamos a extraer. Antes vamos a encontrar otra solución. Entonces dejemos un poco la discusión sobre el cambio climático, sobre si esta botella de plástico destruye el mundo o no, y concentrémonos más en ser más eficientes, en tener más energía y crear un mundo mejor, lleno de tecnología, lleno de avances, que eso es lo que va a buscar las soluciones. Lo decía antes, dale a un ingeniero tiempo y dinero y encontrará todas las soluciones que necesitamos, y esta sí, siempre y cuando mantengas a los burócratas lejos. Cuanto más lejos, mejor. Siguiente pregunta, ¿quién realmente se beneficia de que tú no sepas cómo funciona el dinero? Los que lo controlan, los gobiernos y los bancos centrales. El hecho de que la gente tenga una incultura financiera tan apabullante, que en la Unión Europea es enorme y en España en particular es todavía más grande, hace que la gente primero tenga una mala concepción del dinero, como si fuera algo malo, como si, no sé, te generara algún tipo de problema o fuera nocivo para ti, cuando eso va en contra de nuestra experiencia cotidiana. Yo no sé vosotros, pero yo, si a un amigo mío le suben el salario, no le doy el pésame. Le digo que felicidades. Si a mi hermana le toca la lotería, me alegro por ella. Si voy por un bosque y me encuentro un maletín lleno de billetes, no lo quemo, ¿no? O sea, creo que nadie lo haríamos, nos parece bien. Entonces no sé por qué, cuando vemos que alguien gana mucho dinero, nos parece como una gran injusticia, o el hecho de ganar dinero, el hecho de ser productivo, nos parece algo malo. Yo estoy seguro que todos habéis visto a esta gente que vende productos y lo primero que te dice es, no, pero yo no quiero ganar mucho dinero con eso y solamente tal. ¿Cómo que no quieres ganar mucho dinero? O sea, si es tu hobby lo puedo entender, pero si tú te vas a dedicar tu vida y tu esfuerzo a ese producto, a ese servicio, ¿cómo me dices que no quieres ganar dinero? ¿Y por qué a la gente le gusta escuchar que no vas a ganar dinero? La única manera que esto suceda es porque tenemos una concepción
negativa del dinero que tenemos que erradicar. ¿Por qué? Porque si tienes una mala relación con el dinero lo vas a rechazar y por tanto nunca te va a ir bien en las inversiones porque te vas a sentir mal cuando ganes dinero. Y como eso lo sabe la gente, eso hace que ningún gobierno tenga, por ejemplo, la educación financiera como una prioridad, ni impulse que desde la sociedad civil salgan grandes organismos o grandes educadores que estudien esto. Yo no sé por qué nunca me explicaron cómo funciona la nómina. Yo estudié empresariales, estudié administración de empresas y tampoco me enseñaron cómo se montaba una empresa o cómo tendría que pagar a mis trabajadores, etc. Porque no quieren que lo sepan, porque de esa manera quieren que estés controlado. ¿Por qué les da tanto miedo el Bitcoin? Por lo que decía antes, es el único activo inembargable e incontrolable del mundo. Y por eso a los bancos centrales y a los gobiernos les da mucho miedo, porque si empiezas a ser libre y puedes controlar tu dinero, entonces ¿qué les queda a ellos? Si lo único que les queda es eso, poder controlar y poder sobornarte a base de gasto público que no pagan ellos, sino que pagan otros. Que por cierto no lo pagan los ricos, lo paga todo el mundo. ¿Qué es más peligroso hoy, una persona con poder o una persona con conciencia? No, una persona con... Bueno, a ver, es una pregunta con trampa porque la persona con poder puede tener conciencia, la persona con conciencia puede tener poder. Para mí la persona más peligrosa del mundo es una persona estúpida. ¿Por qué? Porque al listo, aunque sea malo, le ves venir y es predecible. Al estúpido no. El estúpido no sabes por dónde te va a venir y puede generar cualquier cosa. A mí la gente con conciencia me parece maravillosa, porque hay que tener miedo a que la gente tenga una opinión propia, aunque no sea la mía. Puede ser que gente que opine distinto de mí y que piense que lo que estoy diciendo en esta conferencia no es real y tenga su propia opinión totalmente contrastada y legítima. Me encantaría que hubiera ese debate. El peligro de la sociedad que tenemos ahora es que no existe el debate, no existe la contrastación de opiniones, todo nos ofende, todo nos hace daño, todo lo manchamos con una pátina de maldad. Antiguamente tú podías discutir con una persona que tuviera tu otro signo político y después de la discusión te tomabas unas cervezas y no pensabas nada, solamente pensabas que esa persona estaba equivocada. Yo mismo, cuando alguien me habla pues, de todas estas medidas super igualitarias, socialistas y tal, que yo pienso que son incorrectas, yo no pienso que esa persona sea malvada, pienso que está equivocada, pero él cree que eso es lo bueno. Él cree que esa es la mejor manera para la sociedad y la mejor manera para el avance. Yo no le presupongo ninguna maldad per se, simplemente presupongo equivocación. Desgraciadamente, en las sociedades en las que vivimos, la inmensa mayoría de la gente lo que presupone es que la otra persona es mala. Entonces no hay debate cuando tú crees que estás hablando con una persona malvada. Y ese es el verdadero problema de la sociedad. El verdadero problema es que no podemos hablar sin gritarnos. ¿Y por qué no podemos? Porque tenemos el ejemplo de los parlamentos de todo el mundo en que los políticos tampoco pueden hablar sin gritarse y sin insultarse. Y ese es el problema. Entonces a mí no me preocupa ni la gente con poder ni la gente con conciencia. Me preocupa la gente estúpida y la gente que no es capaz de dialogar. Y si te parece, cerramos con esta pregunta. Por supuesto. Nos la hacen es ¿cómo superar esas mentalidades limitantes respecto al dinero? Bueno, la mejor manera de superar un problema es reconocerlo. Es el primer paso. Si tú no sabes que tienes un problema, no lo vas a poder solucionar. Entonces, ya el hecho de decir, oye, pues igual es verdad, igual todo lo que pienso del dinero es un prejuicio, que ya puede ser mío, puede ser heredado, o puede ser por razones de la sociedad, y debería replantearme por qué pienso esto. Y a partir de ahí, tan fácil en la actualidad como formarte en ello. Hoy en día en las redes sociales hay una inmensa cantidad. Yo tengo vídeos que he hablado sobre esto, pero no tenéis por qué escucharme solo a mí. Hay miles de personas que hablan sobre qué es el dinero, cuál es el origen del dinero, cómo nació, cómo empieza probablemente en Mesopotamia y empezamos a utilizar unas conchas, luego unos trozos de madera, luego unos trozos de metal, cobre, oro, luego las monedas respaldadas en oro, luego las monedas sin respaldo, que ya no son monedas, sino que son deudas, y finalmente el Bitcoin y lo que venga después. Te puedes formar en eso, puedes escuchar a profesionales que manejan mucho dinero, muchas inversiones y que tienen una mentalidad más estudiada sobre este tema e ir, sobre todo, y más importante, creando tu propia opinión. Entonces, la manera en la que puedes tener más conocimiento y menos miedo al dinero es ese. Y luego preguntarte este tipo de cosas. ¿Realmente
te parece tan malo el dinero cuando te alegras, cuando te suben a ti el sueldo, cuando te toca la lotería, cuando tal. Ahí ya te tiene que hacer pensar que hay algo que no funciona bien cuando lo ves mal, cuando lo gana otra persona, pero bien cuando lo gana alguien que está cerca a ti. Y a partir de ahí, pues seguir trabajando en ello y con el tiempo alcanzarás el conocimiento de que el dinero no es más que una herramienta de intercambio, herramienta de comercio y comunidad de cuenta, y que no tiene ni buen uso ni mal uso. Es como un cuchillo es bueno o malo, pues depende, si utilizas para cortar está muy bien y si utilizas para apuñalar a alguien está muy mal. Entonces el dinero es una herramienta fundamental, imprescindible para el comercio y que deberíamos conocerla en mayor profundidad para ser mucho más libres. Pues muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado mucho esta conferencia, que hayáis aprendido algo. No me importa tanto si estáis totalmente de acuerdo con esto o solo con algunas partes. Me quedaré satisfecho si os he hecho reflexionar de alguna manera. Os dejaremos esta charla también en diferido, pues si la queréis pasar a cualquier conocido, a cualquier amigo, a cualquier familiar que creáis que le pueda gustar. Os dejaremos también mis redes sociales para que podáis seguirlas, y si queréis también conocer historias que os ayuden a reflexionar y os ayuden a tener una mejor perspectiva sobre mi vida, el año pasado escribí un libro que se llama 50 historias, 50 meditaciones modernas. Son historias muy cortas, muy sencillas, divertidas, con una moraleja final y que es un perfecto regalo para vosotros o para vuestros familiares. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la siguiente conferencia.